10 con- 3 principios bíblicos y 10 consejos. Yo espero que ayuda y a los que ya criaron les sirva para lamentarse o para criar los niños. Muy bien. Eh, 3 principios bíblicos, 3 ideas bíblicas para la educación de los hijos. La primera es en el libro de Génesis, capítulo 2, eh, en el capítulo 1, perdón, Génesis 1:28, Dios dice, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Mi pregunta es, eso lo hemos estudiado otras veces, ¿cuál es la diferencia entre esos 3 verbos, esos 3 mandamientos? Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede responder? ¿En qué se diferencia fructificad de multiplicar y de llenar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien que quiera o que están todos mute? Gerson, respóndeme tú entonces. Hermanos, pueden participar, no sean tímidos. Cintia, ¿puedes darle la oportunidad a que los hermanos puedan hablar un momento? A Cintia que le tiene miedo. Hasta yo le tengo miedo. Puede volver a hacer la pregunta, pastor. Bien, la pregunta es, en la pantalla ustedes están viendo el mandamiento bíblico, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Yo quiero saber qué diferencia ustedes ven en cada uno de esos verbos que se convierten en mandamientos de Dios. Dios nos mandó a fructificar, a multiplicar y llenar la tierra. ¿Qué diferencia ustedes ven? ¿Qué se diferencia uno del otro? Alguien que me dé su opinión. Aquí nadie se equivoca. Como que uno hace referencia lo de fructificar a la parte de pareja, multiplicar de familia y llenar la tierra de uno mismo, creo, algo así. Correcto. Ese es Campos, es Cecilia. Hilda. Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Entonces, voy a poner un ejemplo, Cecilia. ¿En qué etapa tú estás? Tú tienes 2 niños, ¿verdad? Sí, señor. ¿En qué etapa de esa tú estás? En la de multiplicados. No. Oh, fructificar, porque es la familia, fructificar de los hijos. Ella está fructificando porque ella dio hijos. Una mata de mango fructifica cuando da mango. Cuando usted tiene un hijo, usted fructificó. ¿Me doy a entender? Una mata de pera echa peras y dio frutos. Eso se llama fructificar. Ahora, una mata de pera, cuando da fruto, no se multiplicó, simplemente fructificó. Se multiplica cuando una de esas peras que ella dio, que ella produjo, la siembra a alguien y produce un nuevo árbol. Entonces, en vez de un árbol, ahora hay 2 árboles. Entonces, ahí se llama multiplicar. Multiplicar. Entonces, Cecilia dio a luz un hijo. Ella solo fructificó. Ahora, si esos hijos crecen, se casan, tienen y forman una nueva familia, ahora la familia de Cecilia, ¿qué hizo? Se multiplicó. Y ese proceso de dar fruto y multiplicarse es lo que produce el tercer mandamiento, llenar la tierra. No tierra de hijos, sino de familias. ¿Por qué esto es importante? Que el plan de Dios con la tierra es que representar su carácter en cada familia y que cada familia cristiana se multiplique, no solo que dé hijos, sino que se multiplique y forme nuevas familias. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Sí. Eso cambia, eso cambia
la idea de educación de los hijos. Tú no estás criando solo, no estás criando hijos. Tú no solo estás criando hijos. Muchos padres creen que su deber es criar hijos y esa es la primera parte, fructificar. El papel de cada familia es producir una nueva familia o más de una familia. Eso indica, eso indica que tú estás criando no tu hijo, tú estás criando el nuevo esposo. Esa es la perspectiva que le quiero dar. Tú estás criando el nuevo esposo. Tú estás criando la nueva esposa. ¿Tiene sentido? Sí, Muchos Sí, Sí, pastor. padres, déjeme ponerlo así. Todo hijo que abusa de su esposa tuvo una madre. ¿Sabían eso? Cada hombre que golpea a su mujer tuvo una madre. Cada mujer que abusa de su esposo tuvo un padre. Ellos, esos padres, criaron hijos, pero no formaron familias. Eso significa que a la hora, mientras usted educa a los hijos, usted debe tener en cuenta que usted no está criando para usted, usted está criando el esposo o la esposa y que Dios lo o la va a tener a usted responsable de no solo el hijo que usted crió, sino de la familia que se formó por ese hijo, por esa hija que usted crió. Eso nos, eso nos abre el sentido a muchas cosas. Hay padres que le celebran cosas a los hijos porque son inofensivas para los padres, pero son cosas que serán nocivas, dañinas para su futura relación. Entonces, cuando tú estás criando hijos, madres principalmente, cuando están criando hijos, ese hijo tú no lo estás criando para que te quiera a ti, tú estás criando un hijo para que quiera a su esposa, un hijo para que quiera a su esposa. Ese es el gran problema de las suegras, que criaron hijos para ella y no hijos para la esposa o hijas para el esposo. Entonces no se multiplican, no se multiplica una buena familia, solamente produjeron hijos, pero esos hijos no se convirtieron en buenos esposos y en buenas esposas. ¿Me doy a entender, hermanos? Esa es la perspectiva que vamos a trabajar hoy. Tú estás criando no un hijo o una hija para ti, tú estás criando una buena esposa, un buen esposo para la siguiente familia que Dios te manda a crear. Y tú te estás multiplicando en esa nueva familia. Si todos los padres pensaran así, tuviéramos siempre buenas familias. Porque el gran problema con las familias de hoy comenzó hace 30 años cuando eran niños. ¿Usted me está captando? La mayoría de problemas que tienen las parejas hoy es mala crianza. No fueron educados, no fueron formados, no aprendieron a ser considerados, no aprendieron a conversar, a escuchar, a resolver conflictos, no aprendieron a ayudar, a serviciar, a amar. Y eso no lo aprendieron en el hogar. Y ahora tenemos monstruos en una familia y ahora queremos resolverlo como familia. Eso indica, Dios te dice, tú tienes que dar hijos, pero tú tienes que multiplicar, crear una nueva familia. Hermanos, hasta aquí, ¿me doy a entender? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Amén. ¿Tiene amén, sentido? amén. Ok, Amén. amén. hay cosas que son, para ti no significan nada, pero pregunta si ese niño que tú estás formando va a ser un buen esposo o va a ser una buena esposa, y eso te va a abrir la mente a tu mirar conductas ahora y corregirlas ahora, que le van a dañar la vida en caso de que no se corrijan en un tiempo posterior. Ese es el primer principio que quería. Ivette, saludos. Elsie, tú sabes que te quiero muchísimo, Elsie. Tyron, mi amigo Tyron.
Bueno, sigo saludando. Josephine Nelson, yo supongo que es Josephine Nelson que está ahí. Muy bien. El siguiente principio que quiero compartir con ustedes es, bueno, ahí lo están viendo en la pantalla, lo que acabo de decir, dice, el papel de los padres no es criar hijos, sino que, no se oye, no se oye. Multiplicarlo. Ahora, lo que acabo de decir lo resumí en la esquina, hay algo que está escrito. ¿Cómo dice? Lo están viendo. Quiero Formar esposos y esposas. el papel perfecto. El papel de los padres no es criar hijos, sino formar esposos y esposas. El siguiente principio está en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 3. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, bendecirte y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Note, todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y eso tiene valor. Dios quiere bendecir por medio de tu familia todas las familias de la tierra. Eso indica, de manera sencilla, eso indica que dice ahí en su pantalla, mis hijos no son el objetivo, son el instrumento. Dios quiere bendecir toda la familia de la tierra. Dios quiere bendecir al mundo entero. Tus hijos, dicen, por tu descendencia serán benditas toda la familia de la tierra. El objetivo no es que tú tengas buenos hijos. El objetivo es que tus hijos sean bendición para el mundo. El objetivo es el mundo. El objetivo son otras familias que van a ser bendecidas. Ese es el segundo principio. El segundo principio es que tus hijos no son el objetivo de la educación, sino el instrumento de la educación de Dios para bendecir al mundo. ¿Me doy a entender? Sigo adelante. Tercer principio. Cuando Abraham, Dios habla con él, Dios dice de Abraham: yo le he conocido y sé que mandará a sus hijos y familia después de él. Y a mí eso me emociona. Eso le ocurre a todo ser humano. Pero yo quiero que usted analice. Primer verbo, ¿cómo dice el verbo? Mandar. Gerson, tú puedes quedarte, aunque sea para que tú hables conmigo con el micrófono abierto, si Claro puedes. que sí, pastor. Lo tengo. No me gusta hablar en el aire. Claro que sí. Gracias, gracias. El primer verbo es el verbo ¿qué? Mandar. Mandar. ¿Qué significa mandar? Ordenar, dar órdenes, dar mandamientos. Ahora, Abraham, Dios dice, él mandará a sus hijos y familias después de sí. ¿Qué significa después de sí? Después de sí significa después que esté muerto. Ok. Pregunta: ¿puede alguien estar dando órdenes después de muerto? No, señor. La gente no piensa lo que está diciendo el texto, pero Dios dice, yo lo conozco y ese mandará, dará órdenes después que esté muerto, después de sí. Y esa es una verdad grande. Nuestra conducta, lo que tú eres ahora, lo que tú haces ahora, en parte, no completamente, está predeterminado, primed, está condicionada por herencia, por costumbres de tus antepasados que te formaron. Y sin tú darte cuenta, esas influencias que vienen de lejos tienen fuerza en ti y te están obligando a hacer cosas que tú no lo sabes. Ahora, Dios le dice: Abraham es mi amigo porque yo sé que él, aún después de muerto, su influencia, él estará dando órdenes. Ese es el objetivo de la familia, de criar hijos. Tú estás formando hijos que oye esto, que cuando tú no existas, dentro de 100 años, todavía tu influencia se estará sintiendo en esta tierra.
todavía tu influencia se estará sintiendo. Todavía habrá personas haciendo cosas que no saben que la están haciendo por ti. Tú todavía estás dando órdenes porque tú plantaste una simiente santa, una nueva simiente en la tierra. De modo que estos son los tres principios. Primero, tu papel es formar una nueva familia, no criar hijos, sino formar el nuevo esposo y esposa. Segundo, tu papel, tus hijos no son el objetivo final, sino el instrumento de bendecir toda la tierra. Y finalmente, la responsabilidad de los padres es plantar una nueva simiente que después que ellos desaparezcan, esa semilla todavía esté dando frutos. Todavía tu influencia se esté sintiendo en muchas generaciones. El libro de Éxodo, capítulo 20, dice que tengo misericordia hasta 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por tu causa, por ti, por tu influencia, si tú crías bien a tus hijos, 1000 generaciones a partir de ti, habrá personas que estarán siendo bendecidas por Dios por lo que tú hiciste hoy con tus hijos. Y eso es un pensamiento muy solemne. Esos son los tres principios que quería compartir con ustedes hoy. ¿Qué les parece? Quiero un comentario. Algún comentario no significa me parece bien, sino algún comentario, alguna reacción, no en lo que eso para ahora ir a los eh, a los consejos particulares. Pastor, yo en un libro de Hogar y Familia, leyéndolo, entendí la parte de la madre, pero ahora usted está lo exponiendo ahora de una forma matrimonial entre un hombre y una mujer. En Hogar Cristiano dice que la influencia de la madre es hasta la eternidad. So, usted me está, ahora la explicación es que el hombre de la misma forma como padre tiene esa influencia y deja esa herencia a los hijos varones especialmente para que ellos puedan ser buenos esposos. Sí, si ellos fueron, si ellos no educaron, ellos no cambiaron y no se educaron, entonces esa generación sigue pasando, ¿cierto? Exacto, como padres, madres y padres y madres. Cuando digo padres, estoy refiriendo a padres y madres. Yo no voy a estar diciendo padres y madres, y no estoy usando lenguaje inclusivo. Yo sé que no es de moda, pero no es por, excúsenme, no es que soy chauvinista, no. Pero cuando digo padres, me refiero a padres y madres. Los padres en general tienen la oportunidad de sembrar una simiente santa y dejar una influencia en este mundo que durará por la eternidad o por muchas generaciones. La Biblia habla de 1000 generaciones. Y eso es algo importante. Ahora vamos a unos consejos prácticos que quiero darle. En verdad son 5 consejos prácticos y 3 cosas para pensar. 5 consejos prácticos. Quiere educar buenos hijos. Oiga, le he dado 3 principios. Ahora 5 consejos y luego 3 detalles para meditar. Los 3 principios son que tu papel no es criar hijos, sino formar nueva familia. Segundo, que tus hijos no son el objetivo, sino el instrumento para bendecir al mundo. Y tercero, que el plan de Dios es que tú con tus hijos plantes en el mundo una simiente santa que aún tu muerto pueda estar produciendo frutos. Ese es tu papel. No es simplemente que tus hijos sean buenos, se trabajen y que se gradúen, que no, sino tu papel es sembrar una influencia de bien en el mundo para siempre. Ahora te voy a dar 5 consejos bíblicos para lograr eso. 5 consejos bíblicos. El consejo bíblico es cuenta una historia. Cuenta una historia. Ese es el primer consejo bíblico. Ahora, déjeme explicar esto. Cuando digo contar una historia, no me refiero a cada día, sentarse y decirle al niño, había un hombre llamado Jonás que Dios le mandó a predicar. No me estoy refiriendo a eso, aunque lo que voy a decir incluye eso. Pero nosotros vivimos, los estudios neurológicos y de psicología cognitiva demuestran que los hombres, los seres humanos, procesan narrativas y que la narratividad es el estado normal de la mente humana. Es decir, toda información que el hombre posee y procesa lo convierte en una historia, lo convierte en una narración.
en una narración, porque nosotros estamos diseñados para aprender en historia. Esa es la razón por la que Dios en la Biblia no se presenta con una definición abstracta, ni la Biblia es un tratado de filosofía o de metafísica, sino que la Biblia es una historia. Si usted le pregunta a un israelita, ¿quién es Dios? Él no te va a decir, como diría Leibniz o un filósofo escolástico, o tomista, o un filósofo moderno, o un teólogo eh, contemporáneo, no diría, Dios es el último ser todopoderoso, todo sapiente, que no te darían definiciones abstractas. Si tú le preguntabas a una persona en tiempos bíblicos, ¿quién es Dios? Te iba a decir, Dios es el que me sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O Dios es el que nos llevó a la tierra prometida. Dios es el que corona de favores tu vida, te rejuvenece como el águila. O sea, te cuentan una historia, te cuentan una historia. Y en esa historia hay un concepto de Dios. Ahora, el cristianismo en general ha fallado en transmitir esa historia. Nuestros jóvenes se van de la iglesia porque no entienden la historia de Dios, porque nosotros lo único que le hemos enseñado es mandamientos, haz esto o no haz aquello, y no lo hemos integrado dentro de una gran historia. Esa es la razón por la que la televisión, el internet, los juegos tienen tanto valor. Son una historia, usted ve una película, una novela y eso se queda. Es una historia, usted puede ubicar su lugar, se identifica con un personaje y con el otro, aprende valores. Satanás utiliza películas, juegos, videogames y todo eso es una historia. Y ahí te entra una forma de vida. Curiosamente, oye esto, nosotros pasamos en la iglesia enseñándole los 10 mandamientos a los hijos y Satanás nunca le enseña los 10 mandamientos de él a nadie. Ustedes han visto de que los 10 mandamientos del diablo, mata, adultera, no, usted nunca va a ver eso. Pero Satanás te presenta una película donde presenta a alguien cometiendo adulterio y disfrutándolo. O mintiendo y sale bien, o matando y es el héroe. Y eso vale más que decirlo porque está dentro de una historia. ¿Me doy a entender, hermanos? De modo que tu religión, que vas a criar hijos, tiene que ser parte de una narrativa, de una metanarrativa, se llama eso, metanarrativa, no metamensaje, metanarrativa, que es esa gran narrativa y toda tu vida tú la vas a meter en esa narrativa. Porque una vez recuerdo que a una persona, amiga mía, alguien lo entrevistó y le dijo, ¿qué tú eres? Él es, de paso, él es un pintor de primera categoría, se llama Carlos Hernández. Pero la persona le dice, ¿qué tú eres? Evidentemente esperaba que le dijera, mi profesión es, yo soy pintor. Pero él dijo, yo soy cristiano. Sí, pero ¿a qué te dedicas? Él dijo, me dedico al avance del reino de Dios en esta tierra. No, tú no me estás entendiendo. ¿Qué es lo que tú haces? No, yo predico el evangelio. No, tú no me estás entendiendo. ¿De qué te gana la vida? Bueno, la vida yo no me la gano, la vida me la dio Dios. O sea, y él no lo estaba haciendo a propósito. A la larga le dice, mira, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? ¿Con qué te pagas? Yo pinto. Pero me encantó cómo él, eh, su profesión era lo último. Él se miraba a sí mismo como un cristiano que vivía para avanzar el reino de Dios en esta tierra, que vivía por la gracia de Dios y que de paso pintaba y con eso le pagaban. Esa era su narrativa. ¿Qué narrativa le estás dando a tus hijos? Nota, en el libro de Deuteronomio, Dios le dice a los israelitas, para que no te olvides de todas las cosas que has visto. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los nietos, es decir, a los hijos de tus hijos. La historia, recuerda eso, está en la pantalla. La historia que aceptes, Amalia, que acepten tus hijos determinará
quiénes ellos serán. ¿Qué historia aceptan? ¿Aceptarán la historia que Satanás le está vendiendo en películas, en canciones, en juego, en internet? ¿O se verán parte de la gran historia de Dios y de su gran plan? De modo que tu papel primero, no le diga a los hijos, esto, sino primero hazlos parte de una gran historia. Hazlos parte de una gran historia. Segundo punto, segundo consejo. Hazlo parte de un grupo. Hazlos parte de un grupo. Dice el libro de Josué, y no digan mañana a sus hijos a los nuestros, ustedes no tienen parte en Jehová. Y eso se refiere cuando la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés tenían que quedarse del otro lado del Jordán y construyeron un altar, y las otras tribus creyeron que era un altar para adorar un falso Dios. Pero no, ellos dijeron, no, lo estamos haciendo para que nuestros hijos que van a estar fuera de la tierra prometida sepan que son parte de los que están dentro, porque es importante que tus hijos sean parte de un grupo. Es normal, déjame ponértelo de esta manera, tus hijos se meten a una ganga, a una pandilla, y hacen cosas desastrosas que ni siquiera las piensan. El jefe de la pandilla le dice, hay que matar, hay que robar, y ellos lo hacen. Porque ellos se sienten parte de ese grupo. El fallo de nosotros como padres es hacer a nuestros hijos parte de nuestro grupo. De paso, nosotros elegimos iglesia porque nos gusta a nosotros, aunque la iglesia no le guste a los hijos nuestros. Y hay padres, principalmente hijos, que los hijos ni entienden lo que se está hablando, pero lo obligan a ir. Entonces, no. Hazlos parte de un grupo cristiano, de la iglesia, pero dentro de la iglesia búscale amigos que puedan ayudar, y ellos cuando son parte de un grupo, van a aceptarse a sí mismos. Dice, cuando tus hijos aceptan tu grupo, aceptan tus mismas reglas. Porque el problema de nosotros es que muchas veces nosotros somos los mediadores entre la iglesia y nuestros hijos, como que nuestros hijos no son miembros de iglesia. No, haz a tu hijo miembro de tu grupo normal, y cuando él acepte tu grupo, él aceptará tus reglas, porque las reglas son las reglas de él. Ese es el otro consejo. El tercer consejo es, enséñales a amar. Enséñales a amar. Dice el libro de Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios, y estas palabras las repetirás a tus hijos. ¿Qué es lo que Dios quiere que le enseñemos a los hijos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a tu prójimo con tú mismo. Y estas palabras las repetirás a tus hijos. Muy bien, yo pregunto, en el resumen de la ley, ¿cuál es el resumen de la ley? La ley se resume en ¿qué? Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Eso significa que si tú amas, obedeces. Pero tú puedes obedecer sin amar. Tú puedes hacer lo que alguien quiere que tú hagas sin amar a esa persona. Claro, por temor. Por temor, por la razón o por obligación, por compulsión. El objetivo de la verdadera educación es amar, no obedecer. Recuerda eso. Enséñale a tus hijos a amar a Dios. Enséñale a tus hijos a amar a sus semejantes. Y no necesariamente tiene que hace esto, que aburre a los niños. A veces, recuérdate cuando tú eras niño también, o cuando eras una niña, que a ti no te gustara que pasaran todo el día diciendo, haz esto, aquello, haz esto, lo otro, no hagas esto, no lo otro. Dios no nos trata así, Dios nos ama. Ahora, dentro de eso hay reglas, pero dale a entender a tus hijos que lo importante es el amor, las relaciones, y tienes que tratarlo con amor, con cuidado. Enseña a tus hijos a amar. Yo quiero, Gerson, que me leas lo que está en la esquina, el principio. Sí, pastor. El fundamento de la educación es el amor, no la obediencia. ¿Usted me está captando?
si usted se basa en que sus hijos lo obedezcan, ellos lo van a obedecer mientras estén bajo su cuidado. Por eso nuestros hijos, desde que cumplen 14, 15 años, ¿qué hacen? Se van, dejan de obedecer. Pero si tú lo enseñas a amar, es algo que le sale del corazón. O sea, el plan de la educación divina, no es que tus hijos hagan lo que tú quieras, es que tus hijos aprendan a amar a Dios y amar a otros, incluyéndote a ti, amarse a sí mismos para que reflejen. Y eso es lo que el texto dice: amarás al Señor tu Dios, y ahí sigue hablando, dice, y esto lo repetirás a tus hijos. Pero nosotros hemos fijado, mira, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. ¿Tiene sentido? Muy bien, voy a avanzar porque el tiempo se nos va. El principio número 4, el consejo número 4 es: escucha, habla y repite. Note Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová una es, y esto lo repetirás a tus hijos. En Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío. Y Deuteronomio 6:7 dice: estas palabras las repetirás a tus hijos. Nota, escucha, habla y repite. Yo no sé si usted te está notando. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios le da al Padre? Oye, Israel. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Oye, hijo mío. Y tercer mandamiento: estas palabras repetirás a tus hijos. Le digo cuál es el problema de nosotros. Le digo cuál es el problema, porque tenemos problema con que nuestros hijos no se escuchen. Porque usted tampoco escucha a Dios. Usted quiere que sus hijos obedezcan cuando usted es un desobediente. Usted me está captando. Usted quiere que sus hijos hagan lo que usted quiere cuando usted no hace lo que Dios quiere. Entonces, Dios dice, primero, o escucha, tú me escuchas, y eso que tú escuchas la repetirás a tus hijos. Dios necesita padres que escuchen antes de padres que griten y que hablen. Padres que escuchen a Dios, padres que estén en comunión con Dios, antes de padres que estén gritando y diciéndole a los hijos lo que tienen que hacer. Padres que vivieron la vida fracasado y ahora como que son los más sabios del mundo, diciéndole a los hijos lo que tienen que hacer. Y la gran pregunta: pero tú fracasaste y ahora quiere que yo sea lo mismo que tú. Un burro enseñándole a otro, un ciego guiando a otro. Lo primero, usted quiere tener hijos que lo escuchen, escuche usted a Dios. Porque si usted no escucha a Dios, lo mejor que pueden hacer a sus hijos es no hacerle caso a usted. Por eso el texto dice: oye Israel, oye hijo mío, y eso lo repetirás a tus hijos. Primero hay que oír antes de estar hablando. Antes de enseñar hay que oír. Gerson, ¿cómo dice? Ayúdame con los, por favor. Los padres son mensajeros, no dioses. ¿Qué me está captando? Los padres son mensajeros de Dios, pero no son dioses. Hay padres que quieren que lo obedezcan a ellos, como que ellos son dioses. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Porque hay que obedecerlo. Y cuando no, se enojan, como que ellos son Dios. No, usted como padre es un mensajero de Dios para comunicar a sus hijos el mensaje de Dios, no las órdenes suyas. Enséñele a un hijo lo que Dios quiere que usted le enseñe, no los antojos suyos, porque usted quiere estar cómodo o cómoda. El consejo número 5 es: no seas gravoso. Dice 1 de Juan 5:3, y sus mandamientos no son como gravosos. ¿Qué significa eso? Hay padres que se inventan cosas que son como los fariseos. Jesús dijo: fariseos se inventan leyes para que otros cumplan que ellos mismos no pueden cumplir. Hay padres que quieren que sus hijos sean mejor de lo que ellos fueron, cosas que ellos no pueden. Entonces, tenga cuidado cuando usted le exige a otro algo injusto, arbitrario, simplemente porque usted tiene autoridad de hacerlo. Lo más importante cuando usted está educando a una persona, a un hijo, enséñele a su hijo a parar lo bueno que está haciendo, que aprenda a parar, porque si su hijo no aprende a detenerse,
El día que tenga un vicio o le enseñen algo, no va a poder decir no. Enséñale a tener límites. Enséñale a decir no. Enséñale a gozar lo bueno. Enséñale moderación. La mayoría de hijos hoy tienen problemas porque el padre o la madre se van por ahí, lo dejan jugando videojuegos y después que un muchacho tiene 3 horas jugando videojuegos y usted le dice, párate de ahí, lo que piensa ese muchacho es que ojalá te muera porque en esas 3 horas el videojuego para él es toda la vida. Él prefiere que el mundo se acabe con tal de no pararse y dejar de... Entonces, no, enséñele a su hijo a tener límites, a enseñarle a decir no, a ser moderado en el comer, en el jugar, en el gozar, a ser moderado, a decir no, me levanto a tal hora, me acuesto a tal hora. Lo importante de poner horas para acostarse, para comer, para levantarse, es enseñarle al cerebro disciplina. Cuando el cerebro está así, entonces el cerebro puede decir no, sí, es más, voy a jugar un rato ahora, no, voy a hacer tal cosa después. Y eso le enseña a ser hombres porque, ¿qué va a pasar? Después crecen y se entregan al vicio porque no le cogieron, no tienen disciplina para nada. Entonces, el consejo que doy en ese sentido, que Gerson nos va a leer, por favor. Sí, establece límites justos, benéficos y firmes. Establece límites justos, benéficos y firmes. La próxima vez que me junte con ustedes, le voy a dar un principio, el principio de firmeza, pero por el tiempo no lo voy a exponer hoy. Entonces, a ver si recuerdan, he dado 3 principios y 5 consejos. ¿Alguien se acuerda de esos 3 principios y esos 5 consejos? Alguien que se acuerde de algo, aunque no se acuerde de todo. Y ¿Alguien se acuerda de algo? me acuerdo de cuenta una historia. Muy bien, es el primer principio. Cuenta una historia. Haz a tus hijos parte de una narrativa. Haz a tus hijos parte de una narrativa. Eso es el primer consejo. ¿Cuál es el segundo? Bueno, hay 3 principios Hay 3 principios y 5 y consejos. 5 consejos. Los 3 principios es que debemos crear hijos para que sean esposos y esposas. El segundo es que el objetivo, nuestros hijos no son el objetivo final, sino el instrumento para que pueda la tierra ser fundada. El Perfecto. tercero es que la responsabilidad de nosotros como padres es sembrar una simiente santa, o sea, así como Abraham daba el ejemplo el pastor, que podemos influenciar aún después de muertos. Note, Ceci está oyendo, ella puede enseñar. Que ella es perfecto. Ahora los 5 consejos, perfecto, Ceci, los 3 principios. El primero dijo Verso, cuenta una historia, dígame alguien otro. Enseñar a amar. Enséñales a amar, ese es el principio, el consejo número 3. ¿Alguien más, algún otro más? Recuerden, el fundamento de la educación es el amor, no la obediencia. ¿Cuál es otro consejo? Hazlo parte de un grupo. Hazlo parte de un grupo, exacto, es el número 2. Cuando tus hijos aceptan tu grupo, aceptan tus mismas reglas. El último consejo. No seas gravoso. No sea gravoso, no te ponga a dar órdenes difíciles de guardar. Establece límites justos, benéficos y firmes. Uno más, uno más. Escucha, habla y repite. Escucha, habla y repite. Perfecto, perfecto. Ahora les voy a dejar con 3 detallitos para que lo tengan en cuenta. Primero, estamos viviendo el tiempo del fin. ¿Cuántos creen eso? Yo creo eso firmemente. Amén. Estamos viviendo en el creo. tiempo de ella. Amén. Ahora, en su pantalla usted está viendo la imagen de un santo y de un delincuente. ¿Lo están viendo? Déjeme Correcto. Sí. déjeme ponerlo de esta manera. La marca de la bestia y el sello de Dios. La gente no entiende lo que eso significa. Que el sábado, que el domingo, que un chip, que una tarjeta, todo eso es falso. Todo eso es falso. Eso no es bíblico.
Según Apocalipsis 7, los 144,000 fueron sellados con el sello de Dios, en Apocalipsis 7:4. En la frente. Según Apocalipsis 14:1, en la frente lo que los 144,000 tienen es el nombre de Dios. Eso significa que el sello de Dios es el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es su carácter. De modo que estar sellado con el sello de Dios es tener el carácter de Dios. Y la marca de la bestia es tener el carácter de Satanás. ¿Me doy a entender? Sí. Amén. El carácter de Dios y la marca de la bestia. Si nosotros vivimos ahora en el tiempo del sellamiento, y como dice Apocalipsis 14:9, habla de una generación, ay del que tome la marca en su frente o en la mano, o sea, por acciones o por convicción. Déjeme ponerlo de esta manera. La única persona en la tierra que ha tenido perfectamente el carácter de Dios es Cristo. Y una demoniada es una persona que tiene el carácter de Satanás. Pregunta. Si usted ve a Cristo y ve a un endemoniado, usted puede de lejos decir, este es Cristo y este es el endemoniado, porque la diferencia entre un santo y un demonio debe ser grande. Esa es la razón por la que en el tiempo del fin el mundo va a saber quién es que tiene la marca de la bestia y el sello de Dios. No es que un microchip, una computadora, que una tarjeta de crédito, no. Eso el carácter se va a ver de lejos. Eso indica que la última generación de creyentes, los que reciben a Cristo, tendrán o el carácter de Dios o el carácter de Satanás. Serán santos o demonios. Ay, hermanos, si eso es así, te digo qué significa eso. Dímelo tú, Gerson. Los padres están formando la última generación de santos o de endemoniados. ¿Usted me está captando? Si usted cree que Cristo viene pronto, su hijo va a ser o un santo que va a recibir a Cristo cuando Él venga o un endemoniado, uno de los dos. Usted lo está criando. Usted está criando la última generación de santos o endemoniados. Niños con la marca de Dios, con el sello de Dios o con la marca de Satanás. Eso yo quiero que lo tengan presente. El otro principio, algo para recordar es que educar es redimir. El evangelio es poder de Dios para salvar a quienes, a todos. El poder de Dios, dice Gerson, ¿cómo dice? El poder de Dios es capaz de dominar todas las tendencias al mal. Hermanos, miren, no hay niño perfecto, como usted tampoco es perfecto. Usted no necesita criar un hijo perfecto, pero enséñele a un hijo el poder del evangelio, que Dios lo puede perdonar y que Dios tiene poder para cambiar de cualquier tendencia al mal. Enséñele eso a su hijo. Enséñele a su hijo no a ser perfecto y obedecer. Enséñele a su hijo a pedirle perdón a Dios. Enséñele a su hijo a recibir el poder de Dios en su vida, porque cuando usted no pueda, Dios, el poder de Dios en él lo va a transformar. El problema es que formamos hijos que no conocen a Dios y se nos van. Ahora ni nosotros no pudimos cambiarlo y ellos tampoco tienen a Dios para cambiar. Enseña al hijo a vivir el poder de Dios en ellos. Hay muchas cosas que podría decir en eso, pero estoy sobre el tiempo. Finalmente, no, ahí me quedo. Eran dos consejos, eran dos principios. Pero la cuento y con eso termino. Cuando mis hijas eran pequeñas, Briticha apenas había nacido, y esta historia tiene que ver con Ashley y Esteli, porque Briticha está muy pequeña. Yo viví en Orlando, en Florida, y de la iglesia a mi casa, yo tomaba un shortcut por una zona no muy buena, para llegar más rápido, donde había jóvenes prostitutas con drogas, ahí se movía prostitución y drogas. Y yo pasé, se estaba haciendo de noche, y yo pasé, y cuando pasé, vi esas jóvenes, hombres empujándola, maltratando, ya fumando droga.
mis hijas que eran muy pequeñas. Y llegué a mi casa y le dije a Ashley y a Esteli, móntense en el carro que quiero llevarlas allí. Me paré a una distancia y le dije, miren hacia allá. ¿Qué ustedes ven? Había una muchacha. Y le dije de la mejor manera qué era lo que estaba pasando. Y le dije a ellas, ustedes quisieran cuando crezcan ser como esa muchacha. Y dijeron, no, no. ¿Por qué ustedes creen que esas muchachas no van a su casa? ¿Por qué están ahí aguantando de esos hombres que la están maltratando? Y como niñas dijeron lo que pudieron decir. Y yo les dije, miren mis hijas, yo las estoy criando para que sean las mejores mujeres del mundo. Pero si un día ustedes caen en el vicio, en una situación como esta, y son prostitutas, drogadictas, criminales, no sé lo que ustedes llegan a hacer. Yo quiero que sepan dos cosas. Primero, que Dios las perdona y tiene poder para cambiarlas y que siempre habrá un padre para recibirlas. Siempre habrá un padre para recibirlas. Esa es la historia del hijo pródigo. Él se fue, pero sabía que tenía un padre que lo iba a recibir. Son para que ustedes y yo formemos hijos ejemplares. Pero si algo pasa, enséñenle a sus hijos que siempre pueden regresar y encontrarán a un padre amante que entiende, que los va a aceptar y que siempre querrá lo mejor para ellos. Y eso los hará volver. Lo que usted le muestre a sus hijos de quién es usted, los hará regresar cuando ellos estén desesperados, buscando el amor, la comprensión y el apoyo que usted